Uno mira las noticias del mundo y la verdad que son muchas, así que tuvimos que ser casi random para elegir algunas de las que se comentan a través de redes sociales. Es Irak, donde se va a abrir una investigación tras el lanzamiento de cohetes a las cercanías de la Embajada de Estados Unidos en Bagdad, que es uno de los numerosos ataques de este tipo contra esta zona verde que está fortificada. Decía el primer ministro iraquí, Abdelmahani, que no sé si está pronunciado, pero aquí José Neve me va a corregir en un momento más, que calificaba este hecho como un crimen y las autoridades aseguraban que tras el hecho no se produjeron víctimas. El que sabe de Crónica Internacional, José Antonio Neve. Bueno, yo lo voy a pronunciar mejor, el ministro iraquí. Vamos a temas que tienen que ver con el resto del mundo, ¿no? A ver si es posible ya tener parte de esa información. Partimos el comentario de hoy con China, donde hace, digamos, solo algunos momentos, ¿no? Se produce la noticia de Meng Hongwei, que bueno, no lidera la Interpol, sino que por la condena que estableció la policía de ese país. 13 años y 6 meses de cárcel por corrupción tras su desaparición en el año 2018 de la sede de la Interpol en Lyon, Francia. Se declaró culpable de haber aceptado más de 14 millones de yuanes en sobornos, equivalentes a unos 2 millones de dólares. Estamos hablando del enésimo alto dirigente que sucumbe a la campaña de corrupción Manos Limpias lanzada en 2013 por el presidente Xi Jinping. Las consecuencias por haber participado en actos de corrupción en China puede llegar incluso a la pena de muerte en los casos más extremos. Vamos a un tema que tiene que ver con Venezuela. El líder opositor de ese país, Juan Guaidó, inició una gira muy importante por Europa y de hecho llegó por sorpresa a la cumbre de Davos en Suiza. Su primera parada fue precisamente el Reino Unido, país que lo reconoce como presidente interino de Venezuela. Luego se dirigió a Bruselas para tomar su rumbo a Davos, ¿no? Donde va a participar de este foro económico. Según ha indicado el mismo Guaidó, el motivo de su gira es buscar apoyo para generar una transición a la democracia y presentar información privilegiada y propuestas concretas para lograr una solución a la crisis de su país. Recordemos que este 23 de enero se cumple un mes desde que está al mando de la Asamblea Nacional. Y bueno, en términos políticos, el juicio en Estados Unidos que se ha tomado, por supuesto, toda la atención de la opinión pública de ese país. Ha sido una jornada en la cual, evidentemente, el debate ha estado centrado en esta primera jornada de cómo el Senado va a operar como un jurado, se designa representantes, se establece también un calendario. La Constitución de los Estados Unidos, cuando uno revisa y lee la enmienda que habla del juicio político, no especifica la forma como el Senado va a llevar adelante el proceso, ni cuánto tiempo va a durar, ni quiénes efectivamente tienen que liderarlo, ni cuántos son los tiempos para escuchar a los testigos. Nada, deja muy abierta la posibilidad que sea el propio Senado, caso a caso, juicio a juicio, que resuelva de qué manera quiere llevarlo adelante. Que es, por lo tanto, lo que han estado haciendo durante el día. O sea, resolver en el fondo las reglas del proceso, propiamente tal. ¿Cuánto puede influir desde el punto de vista político que las reglas queden amañadas al interés propio del acusado, ¿no? Bueno, o no, digamos, de quien acusa. Claro, porque, por ejemplo, en el caso del tiempo, el Partido Republicano ha tratado de pelear ahí que sea lo menos posible, digamos, que se acote lo más posible las sesiones, mientras los demócratas insisten en que deben escucharse a todos los testigos y más. Para muchos detrás de esto está la estrategia de Nancy Pelosi de que, sabiendo que no van a poder destituir al presidente por temas estadísticos, no cuentan con los 2/3 del Senado, pero sí lo que pretenden hacer es que se publique, que se ventile, que se escuche la mayor cantidad de información posible respecto a las conductas del presidente. Por lo tanto, para eso necesitas más tiempo y más testigos. Con esto el Partido Demócrata cumpliría uno de sus objetivos, que es enlodar al presidente lo más que pueda, es decir, exponer sus conductas miserables desde la óptica de la oposición para perjudicarlo lo más posible y además intentar de que se superponga la campaña al propio juicio, lo cual es bastante poco probable porque la campaña propiamente tal empezaría en marzo. De todas maneras, para los demócratas es muy complejo sacar a dos de sus precandidatos porque el senador Bernie Sanders y la senadora Elizabeth Warren tienen que hoy día formar parte del jurado en el Senado y lamentablemente no van a poder estar haciendo campaña en Iowa. Si tú te pones Iowa a pensar, es donde comienzan y no es primaria. El caucus es una suerte como de asamblea, por lo tanto el puerta a puerta es muy importante en el caso de ese estado.
Entonces, que los dos estén fuera de competencia porque tienen que formar parte del jurado en el Senado, por supuesto que los perjudica. Probablemente va a ser tema que lo vamos a comentar con más detalle mañana, pero déjame aprovechar de preguntarte también sobre Estados Unidos. Por primera vez se conoce un caso de este coronavirus que en China ya ha provocado una debacle. Hay mucha preocupación, la Organización Mundial de la Salud ha emitido una alerta. Esto está provocando además impacto en las bolsas, particularmente las asiáticas, pero también las europeas, porque los papeles de las aerolíneas se están desplomando. Exacto, porque sobre todo las asiáticas. Claro, ¿no? Porque los turistas podrían estar viajando con esta infección. ¿Cuán grave, si lo dimensionamos y lo comparamos con el SARS? ¿Cuán grave puede ser? Puede ser muy grave o no tan grave. La verdad es que está abierto porque no se sabe primero la trayectoria de la gente. Se confirma que se transmite de persona a persona. Ya cuando llega esa confirmación hace más o menos un día atrás, la cosa se puso complicada, ¿no? Porque ya pensar de que no es necesario un reservorio animal inmediatamente te hace pensar en agrupaciones de personas en aeropuertos, en aviones, en fin. O sea, ahí estábamos mal. Tampoco las autoridades chinas habían sido capaces de determinar cuál era el reservorio de origen, porque fue en un mercado de marisco. Pescado, marisco, claro. En fin, pero no se sabía si efectivamente era tejido de pescado o algún molusco, en fin. Pero el primer caso, sí, en Estados Unidos es en la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, ahí al norte, en la costa oeste. Y probablemente esto va a llevar a que los vuelos entre Asia y los terminales aéreos norteamericanos se pongan muy complejos. Por lo tanto, podría tener un rebote o un efecto secundario también en países como el nuestro. Sin duda. Eventualmente. Sí, claro, claro. Los norteamericanos y ahí todas las agencias de salud van a levantar las alertas. Vamos a estar conversando de eso en las próximas horas y se convierte también en tema prioritario. Muchas gracias. Estén muy bien, buenas noches. Chao.